Bueno, muy buenas noches para todos las personas que se están uniendo a este Facebook Live. Hoy vamos con la segunda sección de la psicología arquetipal de Jane Hillman. Estamos tratando el texto Reimaginar la psicología, escrito en el año 1975, un texto pues que le dio como la nominación al premio Pulitzer allá en los Estados Unidos. Pues porque un texto con una prosa muy bella, Hillman escribe muy poético, muy hermoso, es una prosa que lo atrapa a uno de inmediato. Y bueno, aquí Hillman en este texto le hace toda una reconstrucción a la psicología, devolviendo la psicología al alma, que es como la verdad, el verdadero trabajo, la verdadera función de la psicología, el entendimiento de lo psíquico, el entendimiento del alma, el entendimiento de la psique en toda su pluralidad, en todos sus factores y en todas sus posibilidades que ella tiene para manifestarse. Bueno, en la primera sección tratamos lo que es los conceptos principales o la forma en la cual Jane Hillman dice que el alma tiene para mostrarse, que el alma tiene como de darse su lugar en cada uno de nosotros. Y el primer concepto que trabajamos o el primer apartado fue el de personificar. Entonces Hillman en este aspecto trataba la personificación como es decir, de darle lugar a aquellas experiencias o aquellas emociones en nuestra vida sin juzgarlas, sin condenarlas, sin quererlas resolver, sin quererlas no cuestionar en el sentido banal de la palabra, sino de cuestionar en qué función está cumpliendo y qué lugar viene a cumplir en la vida. Entonces, la personificación viene a cumplir en nosotros un rol que hay que dejarlo existir, que hay que dejarlo que aparezca, que hay que dejarlo que funcione en nosotros psicológicamente, porque esa es la forma en la cual tiene el Dios para manifestarse, que es por medio siempre de la emoción en este caso. O sea, cuando me refiero a Dios no me refiero de manera literal, sino de una manera mucho más imaginativa, que es como Hillman lo retoma. Bueno, aclarando ya pues un poco más lo que fue el concepto de personificación que estuvimos trabajando, en esta segunda sección vamos a trabajar lo que es el concepto de patologizar. Si nos remitimos pues a la palabra, a la etimología de la palabra patologizar, viene de sufrimiento, de aflicción, de aquellas circunstancias pues que nos ponen a nosotros en un lugar muy incómodo de nuestra realidad psicológica, que nos genera un malestar, una angustia. Entonces el patologizar o la patología, en este caso para la psicología de Jay Hillman, viene a cumplir en nosotros una función muy especial. ¿Por qué? A diferencia de la psicología, de la cognitiva conductual, de la psiquiatría, de las ciencias experimentales o de las neurociencias, para Hillman la patología es la forma en la cual el alma tiene para manifestarse. Es decir, el alma, una de las funciones que tiene el alma es el patologizar, el crear enfermedades, en el crear la ansiedad, la depresión, la angustia, la inseguridad, el miedo y ciertos trastornos también limítrofes de personalidad, los complejos. Entonces, es natural de la psique crear patología. ¿Por qué para la psique es fundamental crear la patología? Porque es la forma en la cual ella tiene para manifestarse, es la forma en que ella tiene para darse a entender. ¿En qué aspecto retoma en este caso entonces la patología? No como algo que se entra a negar, porque en el caso de las ciencias puras y duras, entonces caso la patología es algo que no tiene que estar dentro de nosotros, la patología no tiene por qué existir en nosotros, la ansiedad no tiene por qué existir en nosotros, la crisis existencial, la depresión, los trastornos límites de personalidad, las aberraciones sexuales, las parafilias. Entonces, visto desde la ciencia médica, desde la psiquiatría o desde las otras psicologías, en este caso las psicologías nominalistas como denominaría Jay Hillman, que nombran el malestar o el sufrimiento con una categoría o con una palabra, pero que en sí es vacía y que no tiene ningún contenido, para Hillman entonces la patología en este caso viene a ser como ese lugar en el cual el alma se manifiesta y que tiene algo que cumplir una función en nosotros. Tiene algo para decirnos, tiene algo que debe de ser vivido, comprendido y dar su lugar para ser manifestado. Entonces,
Si ustedes no se han dado cuenta que, por ejemplo, muchas veces cuando la gente va a psicoterapia siempre viene a que le sácame esta angustia, sácame este malestar, sácame este síntoma, sácame esta dependencia afectiva, sácame esta depresión, esta ansiedad, este desasosiego que tengo. No quiero, no lo quiero en mi vida. Entonces, en este caso, el psiquiatra o el psicólogo clínico puro y duro, no desde la psicología profunda o imaginal, te dice, te dice, tranquilo, yo te lo voy a sacar. Entonces, en este caso, como el psiquiatra y el médico, como investidos en esa figura sacerdotal que están libres de pura mancha y de pecado y de trastorno, entonces te dice, bueno, te vamos a sacar esto porque eso no tiene que estar ahí. Tu función en la vida es estar bien, es estar tranquilo, eso no tiene por qué estar ahí. Entonces vamos a aplicar estas técnicas o estos recursos, te vamos a dar este medicamento para quitarte ese sufrimiento. Entonces ahí es donde Hillman hace una crítica fundamental, porque cuando tú quitas el sufrimiento, cuando tú quitas esa patología, está apareciendo ahí en la vida psicológica de esa persona, estás negando el alma, estás negando la posibilidad de transformación, estás negando la posibilidad de comprensión, estás negando la posibilidad de vivir algo que tienes que vivir, algo que está ahí porque debe de ser entendido, porque está cumpliendo una función en vos de muchas veces de estas experiencias o situaciones muchas veces no vividas, no aceptadas, no comprendidas, no asimiladas, de no darle un lugar. Entonces, Hillman entonces entra a decir, toda psicología pura y dura que no piensa psicológicamente o no piensa imaginalmente o no piensa de una manera profunda, va a va a tener la tendencia a negarla, a sublarla, a aplastarla, a restringirla. Es decir, eso no tiene por qué ser parte del yo. Y bueno, entonces es ahí que en este caso, por ejemplo, desde la psicología imaginal, se entra a trabajar muy fenomenológicamente esta comprensión de la patología que tiene que ver con nosotros y esa necesidad de entrar a patologizar es que aún nosotros, digamos, en la cultura occidental y en más de 2000 años de cristianismo y que nos hemos visto muy envueltos pues como en esta postura de una conciencia, como lo he denominado muchas veces, monocéntrica y de rechazo totalmente a lo anormal, nos ha generado aún muchísimos más conflictos. Por ejemplo, ¿cómo ha sido la manifestación del alma en Occidente? A través de las histerias, a través de las depresiones, de la esquizofrenia, a través de un montón de trastornos y de complejos emocionales que muchas veces que todo el tiempo se está luchando con eso, que todo el tiempo los psiquiatras están luchando con eso. Entonces esto hay que sacarlo, esto hay que arrancarlo, vamos a hacer medicamento. Entonces, lo que tiene el alma constantemente en la cultura occidental es la forma que ella tiene para mostrarse, que ella tiene para ser ahí, estar ahí en ese momento y es decir, aquí yo también estoy, aquí yo ya también tengo para mostrarme y mostrar esa necesidad que tengo también de ser escuchada, de que tengo también de ser vista, comprendida y entendida y poder cumplir una función. ¿Por qué? Porque este nihilismo constante a la patología es lo que ha llevado a la inmadurez constante psicológica que tiene generalmente la gente. La inmadurez psicológica del rechazo a lo desconocido, al ente que no pertenece a mí. Y ahí es donde Gilman entra a decir, es que eso es tanto tuyo, más de lo que tú imaginas que piensas que no crees que esto es tuyo. Eso también es tuyo. Y por ende debe ser aceptado y debe de cumplir una función en ti. Entonces, ahí es donde Hillman también nos entra como a relatar esta importancia de que el ser humano está lleno de patología, el ser humano está lleno de aflicción, que es la forma en la cual el alma tiene para poder ser patente y poder ser ese lugar que viene a cumplir una función dentro de nuestra realidad psicológica. Y entonces, ¿qué pasa muchas veces en este aspecto cuando se niega la patología? Que, por ejemplo, que este ego consciente, que esto también es una ilusión y que también está atravesado por una fantasía, por una imagen de un Dios,
de un Dios de hace más de 2000 años. Si alguien tiene más o menos idea de cuál es ese Dios que es celoso, de ese Dios que siempre quiere tener control de todo, ese Dios racional, ese Dios que no permite algo más, que no permite otra entidad, sino que Él es el único todopoderoso, equivalente y falaz, y que es el omnipresente. Quien más o menos tenga idea en qué mito me estoy basando y qué Dios es, lo puede dejar ahí en los comentarios. Pero entonces, este rechazo constante del yo, ¿qué hace entonces la patología en este caso y qué función cumple? Que deja el ego así chiquitico, 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 así lo deja. La patología reduce al ego a unas mínimas instancias de que él ya no tiene control, que él ya no tiene poder, que él ya no puede manejarlo, que él ya no tiene voluntad, que él ya no puede tomar decisiones frente a eso, sino que es la patología, en este caso, quien ha tomado el poder, quien ha tomado lugar, quien ha tomado decisión, tiene una carga energética muy cuantitativa y poderosa que necesita ser vivida. Y es ahí donde muchas veces, voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando muchas veces entonces llega el consultante a psicoterapia y nos acude por alguna dolencia o síntoma, eh, la, la gran mayoría de psicoterapeutas, muchos, ojo, no estoy generalizando, o muchos terapeutas de otras corrientes entran como a cumplir una función muy sacerdotal, inconsciente, porque tampoco se dan cuenta de ellos, que, que entonces ellos empiezan a decir, bueno, vale, yo te voy a sacar el síntoma, pero no se han puesto a indagar por qué está el síntoma, en qué circunstancias se manifiesta, cómo se manifiesta, en qué determinadas experiencias se manifiesta, cuál es la idea que contiene a ese síntoma, a esa patología y por qué está reduciendo al ego a su mínima expresión. Entonces, eh, eh, muchos psicoterapeutas o muchos psicólogos o muchos psiquiatras no se toman ese trabajo fenomenológico, hermenéutico, analítico, relacional con la patología, de la patología como posibilidad de comprensión, de la patología como necesidad de trascendencia, de la patología como posibilidad de atender esa realidad psicológica, de ver el alma en la patología, dejar de que la patología nos vea. O sea, nosotros si ya de por sí hay un rechazo y no queremos ver la patología, cuando se hace un trabajo profundo con la psicopatología en este caso, nos dejamos que ella nos vea, que ella confluya con nosotros en un proceso dialéctico de comprensión que le damos lugar a que ella venga y nos diga lo que nos vino a decir y saber de que el alma se manifiesta a través de la patología. Entonces, es también como la misma posibilidad de que la patología aparece en nosotros es porque hay que deconstruir algo, hay que trascender algo, hay que dejar cosas atrás, hay que dar la posibilidad de dimensionar la vida desde otros ángulos muy diferentes a esta conciencia logocéntrica, como diría Derrida o como dice Jay Hitman, una conciencia monocéntrica y ampliarla mucho más, vivirla desde otras posturas y desde otras personificaciones que enriquezcan mucho más nuestra vida psicológica y que podamos entrar entonces a la reflexión, a la comprensión, al entendimiento y al vivir psicológicamente. El vivir psicológicamente es supremamente complicado. Entonces, el rechazo hacia la patología, el rechazo hacia ese patos, hacia ese sufrimiento y hacia ese dolor, hace que, por ejemplo, se acerbe mucho más, las patologías se asienten mucho más en nuestra personalidad, se asienten mucho más en nuestros comportamientos y que estemos proyectando de una manera cada vez más abrupta porque no le damos la posibilidad de que ella se manifieste, de que ella cumpla en sí la función que vino a cumplir en vos, de que el ego también se pueda dar cuenta en estas circunstancias de que no todo el tiempo él puede tener control, dominio, voluntad sobre la vida. Entonces esos 2000 años de cristianismo, el nihilismo, el nominalismo, y voy a tocar ahorita un concepto muy importante que también toca Jay Hillman, y aquí le hace una crítica a la psicología humanista, que es la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia para Jay Hillman? Entonces, si por un lado nos fuimos al caso de negarla,
al caso solamente de reducirla a una sola palabra vacía, vacua, sin contenido, sin reflexión, entonces a ir al otro paso que, como dice Jane Hillman, que lo que hace muchas veces la psicología humanística, en este caso desde Abraham Maslow, es que mete la patología por debajo de una alfombra. Entonces, más que centrarte en tu patología, entonces vive tu potencialidad, vive tu creatividad, vive tu responsabilidad, vive con empatía, con misericordia, por así también decirlo de alguna forma, vive con compasión. Pero entonces, todo esto nos está haciendo también ir como a un extremo de que la patología entonces no está ahí, de que la estamos ya es en un proceso, en una, en una exageración positiva entonces, del potencial humano, pero resulta que el potencial humano no está tampoco en todo este montón de cualidades que tenemos, sino que radica el alma en la misma patología y es la base constituyente también de nuestra realidad psicológica. Entonces, cuando dice, por ejemplo, le hace una crítica fuerte al humanismo, entonces que personas sanas tienen una experiencia cumbre en relación a eso, Hillman dice totalmente falso. El pirómano también tiene una experiencia cumbre cuando quema algo. El sadomasoquista también tiene una experiencia cumbre cuando en función de dolor y placer también alcanza algo. El cleptómano también. Entonces, es ahí donde Hillman también entra como, hey, decir, venga, es que ustedes tampoco pueden irse pues como más extremo porque es que en la misma patología también radica eso. Pero entonces, ¿cómo la comprendemos? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo esta entra a tener una funcionalidad tan fuerte en la personalidad de quien la padece que no la logra entonces asimilar? Entonces, esa trascendencia humanística que muchas veces se le aporta al desarrollo humano, pero que no tiene en cuenta, es decir, la manifestación de la patología como una realidad psicológica, como algo contundente en el ser humano, entonces también es una negación de la misma patología buscar esa trascendencia, sin poder comprenderla, sin poder animarla, sin poder darle lugar, sin poder ser vivida. Entonces, es aquí que, por ejemplo, muchas veces cuando desde la psicología imaginal de Hillman se entra a analizar entonces esta idea, se entra a mirar muy fenomenológicamente y hermenéuticamente qué es lo que la está sosteniendo, qué es lo que la está moviendo, en qué circunstancias esta nos está llevando la vida a otra posibilidad de poder darle una constitución a nuestra realidad psicológica. Entonces, si en 2000 años de cristianismo, si en 200 años de psiquiatría, que ellos son los únicos padres santos de poder entrar a nombrar lo que es patológico y lo que es normal, entonces Hillman dice, ¿dónde está quedando el alma? ¿Dónde está quedando la patologización como lugar también en lo cual hace parte de nuestra vida psíquica, hace parte de nuestro quehacer como sujetos, como individuos, como que estamos atravesados por la psique, por esa psique que necesita su lugar y que necesita ser entendida y comprendida y que necesita vivir? Entonces, es ahí donde él toma también esa importancia de la misma patología. Y entonces él entra a decir algo muy bonito cuando dice lo siguiente: la negación, es esta la negación en la que vemos los hechos patológicos, energías descarriadas, por las que uno puede ser flagelado, pero que en última instancia se transformarán en una energía para uno y hacia uno. La psicopatología en y para sí misma no es una expresión auténtica de la divinidad del alma. La divinidad está arriba, en las cumbres, no en las ciénagas de nuestro miedo, ni el lobo de la depresión y la ansiedad, las profundidades a las que la vida real retorna regularmente. Esto último lo sabían los alquimistas hacedores de almas, como lo saben los pintores y escritores, y cualquiera que dependa de los movimientos de la imaginación. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué Hitman nos está queriendo decir en esta partecita o en este trozo de este texto? Que yo lo conversaba ayer con Roberto, que, por ejemplo,
Jung lo decía en un texto en el volumen 15, cuando él decía que cuando nosotros tenemos un gran talento, un gran Dios, perdón, un gran talento, eh, ese talento que nos dio ese Dios también se paga un precio bastante alto, y en este caso es la locura o la patología, y que los grandes artistas y que los grandes poetas, más que entrar a una divinidad o a una experiencia cumbre o a una espiritualidad, buscan darle forma a su sufrimiento, buscan que esa patología pueda ser manifestada, vivida, y ahí lo tenemos como en grandes escritores y en grandes artistas y en grandes poetas. Por ejemplo, podemos hablar de lo que fue Edgar Allan Poe, que fue alguien que sufrió demasiado también y que al último se volvió alcohólico también, pero él desde esa misma patología que él tenía de una dependencia muy afectiva por no tener una madre que todo el tiempo la lleva a buscar mujeres y a no tener una estructura de personalidad fuerte, entonces él encontraba ahí toda su creatividad, todo su potencial de gran escritor. Por eso escribió lo que fue El Pozo y el Péndulo, El Cuervo, que son textos geniales, o El Cuento de la caída de la casa Usher, que son cuentos que son muy, muy, muy psicológicos. Tenemos a Fyodor Dostoyevsky también. Fyodor Dostoyevsky fue alguien que tuvo una capacidad receptiva de todo, de lo que fue en ese momento todo el imperio ruso, y que en ese momento él también sufrió mucho también, porque a su padre, al padre de él lo mataron los siervos porque era alguien muy tirano. Entonces, Dostoyevsky también tenía una capacidad muy, muy, muy intuitiva y receptiva de captar los contenidos de afuera también, pero que era una persona que también era muy atormentada psicológicamente. Ahí tenemos también lo que fue también Dostoyevsky, perdón, León Tolstoy. León Tolstoy también alguien que sufrió mucho y que constantemente también estaba en búsqueda de una vida espiritual, de una vida de trascendencia, pero que sus textos, grandes textos, también se basaron mucho en lo que él sufrió en su vida también. Y entonces es ahí donde muchas veces la patología también nos hace muchas veces funcional, nos hace creativos. La patología entra a ser como ese rescate muchas veces de una vida normal que nos podría hasta incluso sucumbir en una locura mucho peor. Entonces, la patología, en este caso, ellos, estos grandes escritores, le dieron lugar. La patología pudo ser vivida, la patología pudo ser comprendida, pudo ser manifestada, se pudo transformar, algo que pudo ser entendido. Entonces, fue algo que ellos inconscientemente no se dieron cuenta, pero que en sus textos reflejan todo eso, y en las crisis que ellos tuvieron también. Y en los grandes, por ejemplo, también en los grandes músicos que también son muy sensibles, que ellos también tienen, que ellos hay algunos que tienen algunas patologías. A ver, podemos mencionar alguno aquí que se me venga a la cabeza. Eh, bueno, lo que pasa es que no quiero desvariar de pronto con artistas para que de pronto no me vayan a fusilar en los comentarios, pero, pero también podemos tener en cuenta lo que fue en este caso como Vincent Van Gogh también. Vincent Van Gogh también fue alguien que sufrió también mucho en vida, y que se enloqueció también, pero que esas obras que él construía también eran parte de su propia patología, o de aquella necesidad también de hacer alma por medio del arte. Y, y entonces aquí nos estamos dando cuenta que que muchas veces la negación de la patología en nosotros es la negación de la creatividad, la negación de la posibilidad, la negación de hacernos responsables de aquellas circunstancias que a lo mejor pueden llevar nuestra vida a un siguiente, a otro paso, a otro nivel de conciencia, porque es como dice Hillman, que el que adquiere conciencia se va personificando, entonces va teniendo dimensiones de su vida supremamente amplias que antes no comprendía, y que por medio de la psicopatología le da esa misma posibilidad. Entonces, en este sentido, si como psicoterapeutas nos vemos como padres, como sacerdotes, o como psiquiatras con esas bandas blancas que simbólicamente también es como yo estoy vestido con algo, yo represento algo,
y yo estoy libre entonces de toda de todo pecado y de todo trastorno, entonces yo soy quien decido si tú estás o no estás enfermo. Entonces, es ahí donde muchas veces también las etiquetas diagnósticas son muy delicadas, los manuales diagnósticos también son muy delicados. El mismo DSM-5 que conocemos ahora, la base científica que tienes está totalmente puesta en duda, porque el mismo hecho en que los trastornos mentales como están constituidos solamente tienen unos criterios y en base a esos criterios tenés un trastorno y no tiene ninguna evidencia o ninguna fuerza científica en este caso, entonces también se está hablando de lo que hay, es de un nominalismo, de una reducción del fenómeno psicopatológico a criterios netamente racionales que no se entra a comprender realmente la manifestación de este sufrimiento psicológico o por qué el alma siempre va a tender a patologizar y por qué ella siempre va a tender a mostrarse así. Entonces, realmente, cómo nosotros todo el tiempo estamos en función de negar el dolor, de negar el sufrimiento. Y bueno, lo que pasa es que hay que entender que también 2000 años, 2000 años de cristianismo y este capitalismo tan voraz que estamos viviendo, también nos ha hecho como adormecer esa parte, nos ha hecho olvidar de esa parte de nuestra realidad humana, que es que somos vulnerables a todo eso, somos vulnerables a la patología, somos vulnerables a cuanto hecho desagradable muchas veces viene a nuestra vida, pero si bien es porque necesita ser vivido y necesita tener ese lugar en nuestra realidad. Entonces, cuando se vienen, por ejemplo, situaciones como la que estamos viviendo actualmente, o otras problemáticas tanto a nivel psicológico, familiar, social, etcétera, etcétera, no las comprendemos y las negamos, pero es ahí donde está el alma, es ahí donde se está manifestando. Entonces, todos estos años de adormecimiento capitalista y de más de 2000 años de cristianismo nos han hecho totalmente como negadores de la patología, negadores del sufrimiento y que tenemos que optar siempre por un bienestar o por la dictadura de la felicidad o por la japicracia. Entonces nos vamos a una unilateralidad, como diría Jung, y negamos lo otro. Entonces, en términos jungianos, todo esto va a la sombra. Entonces, cada vez que esto va a la sombra, ella va a llegar en un momento que se va a mostrar de una manera pura y dura y que cuando nos coge y nos da así, nos coge y nos da 3 vueltas. Entonces, ¿qué realmente, ¿qué realmente se está haciendo entonces con la patología ahorita en día, en estos tiempos tan racionalistas? Y me, dice, me estoy acordando de una frase de Nietzsche que publiqué en el muro de la página del Instituto de Leuris, donde donde Nietzsche en el crepúsculo de los ídolos dice algo así. A ver, yo lo encuentro. Cuando se tiene la necesidad de hacer de la razón un tirano, como hizo Sócrates, por fuerza se da un peligro no pequeño, de que otra cosa distinta haga de tirano. Es decir, la razón también es la razón llevada a su extremo también es una patología y nos hemos vuelto tiranos de la razón. La razón como posibilidad no de comprender, sino de explicar, de imponer, de que la realidad es así y que no hay otra forma. Pero como dice alguien, toda razón también oculta una gran irracionalidad también. Pero entonces esta tiranía constante de la razón nos hace ver la patología como un hecho totalmente desagradable, denigrante, como fenómenos que prácticamente no tienen por qué cumplir una función en nosotros o que tienen que ser todo el tiempo rechazados. Entonces, la misma tiranía de la razón nos ha hecho dar cuenta de que prácticamente el ser humano no es voluntad, razón, poder, control, sino que surge entonces como la patología como esa misma posibilidad también de decir de que
no todo el tiempo vas a estar bien, no todo el tiempo eres sano. Es esta la posibilidad de la patología, es esta la patología que tiene el alma de mostrarse. Es la patología donde el alma se muestra, donde el alma se realiza, donde el alma da una misma constitución de su hecho de ser también, porque es una estructura que también es ontológica. Y entonces, ¿qué nos dice Hillman también en relación a eso? Entonces ya mostré tres formas de negar la patología, que es el nominalismo, cuando solamente nombramos las cosas concretas, palabras vacuas vacías y que no posibilitan amplificación, no posibilitan comprensión, no posibilitan fenomenología, no posibilitan lo que es también un mismo entendimiento y compasión, pero compasión no en el sentido banal de la palabra, sino en el sentido de que esta patología debe ser vivida. Hablamos también entonces del nihilismo puro y duro, que ya Nietzsche ya se había anticipado esto, y parte de su obra también trata sobre esto, sobre la epidemia de nihilismo que se nos vino. Y entonces de negar, de rechazar, de que no importa, de que no tiene por qué estar ahí. Y hablamos de la trascendencia, en este caso, que ya cuando nos vamos entonces al otro extremo, que aquí es la crítica que hace a la psicología humanista de entonces de meter la patología bajo la alfombra y dediquémonos a potenciar lo humano, pero lo otro también hace parte de eso. Y entonces, Hillman en este tratado, también en esta segunda parte de reimaginar la psicología, entonces dice lo siguiente también: el estudio de las vidas y el cuidado de las almas implica ante todo un prolongado encuentro con aquello que destruye y es destruido, con aquello que está roto y hace daño, es decir, con la psicopatología. Entre las líneas de cada biografía y en las líneas de cada rostro podemos leer una lucha con el alcohol, con la desesperación suicida, con la espantosa ansiedad, con las obsesiones sexuales lascivas, con la crueldad, con las alucinaciones secretas o con los espiritismos paranoicos. Envejecer acarrea la soledad del alma, momentos de agudo dolor psíquico e inquietantes recuerdos a medida que la memoria se desintegra. Es decir, y creo que lo he tocado como en el transcurso de todo este encuentro, ¿qué oculta la ansiedad? ¿Qué hay detrás de la ansiedad? De la ideación suicida. Por ejemplo, en la ideación suicida hay algo muy particular que yo siempre le escucho a muchos psicólogos y psiquiatras que son tan causalistas y tan racionales y tan materialistas y naturalistas que dicen es que la ideación suicida o el suicidio tiene una causa, que en este caso es la depresión, y eso es totalmente falso. Entonces, es ahí realmente que sostiene entonces a esa ideación suicida, no en términos cognitivos, porque en términos cognitivos, bueno, tienes esta idea irracional, entonces venga, sustituyámosla por esta otra. En psicología imaginal no, en psicología imaginal nos vamos, ¿cuál es la imagen que la sostiene? ¿Cuál es la imagen que mueve esta ideación suicida, que mueve esta intención del sujeto querer terminar con su vida física? Y en el caso mismo de la ansiedad y de cuánta aberración y perversión y obsesión que tiene el sujeto, también es una manifestación del alma, también es una manifestación que muchas veces también tiene que ser entendida y comprendida desde otro lugar. Ahora bien, Hillman aquí tampoco está negando de los hechos fisiológicos, porque él no los niega tampoco en ningún momento, pero que también una vez que este es descartado, es decir, que en este caso la psicopatología no tiene un trastorno fisiológico de base o neurológico, entonces es un campo netamente de la psicología. Y aquí les voy a poner un ejemplo en este aspecto. Me acuerdo que una colega me consultó porque tenía una muchacha depresiva. Entonces, que cada 30 días cuando estaba en el periodo menstrual, le agarraba una depresión que la muchacha ni se bañaba, ni se organizaba, se la pasaba llorando, entonces que no le provocaba salir ni siquiera a la calle. Entonces ella se asignó a hacerle psicoterapia.
dele y dele y dele. Entonces yo le pregunté a ella, oye, pero vení, yo te pregunto una cosa, ¿cómo está la salud de ella? ¿Te has preguntado en qué momento le sucede a ella esta depresión? Lo que pasa es que ella me dice que ella empieza a tener estos estados así de tristeza, de no hacer nada, de que la vida vale, de que la vida no vale nada o que no quiere hacer nada y no se quiere bañar, es cuando está en el proceso menstrual. Entonces yo le dije, mira, estás botando pólvora en gallinazo, porque esta depresión aquí, si tenemos en cuenta que son los cambios hormonales, entonces, ¿qué requiere? De una atención psiquiátrica, requiere de que cada vez que ella tenga ese desorden hormonal, por la menstruación, entonces requiere en este caso de medicamento que le posibilite otra vez autorregularse. Entonces, en este caso, muchas veces la psicoterapia, en una función de una psicopatología, no tenía una causa psicológica, sino que era médica. Entonces, es ahí donde también muchas veces el ojo clínico de saber diferenciar esa psicopatología, cuando es una manifestación propia de la psique, cuando es una manifestación propia que debe ser atendida, vivida y comprendida, a cuando la psicopatología tiene un arraigue netamente fisiológico o neurológico. Eso es fundamental. Entonces es aquí donde Hitman, que él también hace como estas comparaciones en esta parte de la psicopatología, como la misma posibilidad que tiene cada quien para darle una construcción propia a lo que es este estar en el mundo, este estar en una vida, pero de una manera mucho más imaginal, de una manera mucho más de hacer alma, no de irnos pues como a la razón, al tiranismo de la razón venido desde Sócrates, como dice Nietzsche, sino también a la posibilidad de ir también a la imaginación y al entendimiento del alma que está ahí y de darnos esa misma posibilidad de que la patología pueda tener ese trabajo y esa función que vino a cumplir en nosotros. Entonces, ¿por qué desdeñarla? ¿Por qué negarla? ¿Por qué de entrar a ese mismo nominalismo? ¿Por qué entrar a esa trascendencia del humanismo sin querer, sin querer aceptarla y sin querer darle esa misma posibilidad de que se manifieste? Entonces, ¿qué está pasando? Al estar negando todo el tiempo la patología, entonces, ¿qué pasa? Tenemos más depresión, tenemos más casos de ansiedad, tenemos más trastornos límites de personalidad, tenemos más obsesiones, tenemos más compulsiones, tenemos más manías, tenemos hasta incluso si podríamos darnos cuenta que todo este sistema y todo eso está montado en base a una gran patología que constantemente se niega. Entonces, si no nos damos cuenta y no se toma conciencia de la tendencia que tiene el alma a patologizar, pienso que va a ser muy complicado salir de esas posturas infantilistas psicológicas que tenemos, que se tiene muchas veces, o de esas posturas irracionales o incomprensivas frente a la patología o frente al trastorno, o acudir de una manera desesperada al psicoterapeuta entonces para que nos trate y no querer y no querer responder a la demanda que tiene en este caso la patología. Entonces, si fuéramos a cuestionar esto, entonces realmente, ¿cuál sería el trabajo entonces en este caso del psicoterapeuta? Que es como lo dice Hillman. La palabra terapia, desde el griego, unos dicen curar. A mí me gusta algo mucho más bonita desde la misma etimología, que en sí la palabra terapia significa cuidar. Entonces, si hacemos psicoterapia, entonces es decir, es cuidar la psique, es cuidar el alma, es cuidar, digamos que si esa patología se está manifestando, entonces cuidarla, acompañarla, darle posibilidad de que cada vez que vivencie podamos ir tomando conciencia, podamos ir personificándola, podamos ir dándole lugar, podamos ir dándole posibilidad, formas de manifestación y cuidarla hasta que termine ese proceso que vino a cumplir en nosotros para poder continuar con nuestro desarrollo psicológico. En casos junguianos podríamos hablar entonces de que si un complejo está ahí y se acompaña y se trabaja de manera muy adecuada,
Entonces se trasciende el complejo, se alimenta con nuevas imágenes, se acompaña y se cuida hasta que éste cumpla su función y podamos nuevamente retomar nuestro ámbito en nuestra vida psicológica y ese enriquecimiento, que para Hillman en este caso, ese enriquecimiento de esa realidad psicológica es el hacer alma. Y en el caso entonces de poder cuidar estos fenómenos, estamos ante una postura que, por ejemplo, para muchos psicólogos es muy difícil porque no saben cómo enfrentarse a la patología, no saben cómo enfrentarse al sufrimiento. Entonces, porque uno también lo ve mucho en consulta de varios colegas y en las mismas universidades cuando se encargan de atiborrar a los estudiantes y a los psicoterapeutas de cuánta técnica y estrategia existe para afrontar ese malestar. Pero entonces son estrategias y son técnicas que son para erradicar el malestar, no para comprenderlo. Y aquí es donde viene Martin Buber, que dice algo muy bonito que a mí me gusta mucho. Él tiene un libro que se llama Sanación y Encuentro. Y él dice que el primer paso que tiene uno para hacer psicoterapia es entregarse al problema. Entonces, en este caso es uno entregarse también a la patología. Pero ojo con esto que estoy diciendo, es entregarse a la patología en el caso de dejar de que ella nos vea, pero nosotros también verla a ella y darle esa posibilidad de que, de que entre ese trabajo entre que tiene la patología, el psicoterapeuta y el paciente, se da cuenta que quien te va a curar va a ser la patología. Va a ser la patología la que te va a el que te va a posibilitar una comprensión diferente sobre ti mismo, sobre la vida, sobre los fenómenos del alma, sobre aquello que te está ocurriendo en el día a día, en tus relaciones familiares, con tus amigos, con tu trabajo, con tu propio enriquecimiento psicológico y con ese proceso de hacer alma. Entonces, es ahí donde muchas veces también cuando son psicoterapeutas que son comprendidos, que son muy, perdón, que son muy comprometidos, tienen esa capacidad o ese tacto o ese ojo clínico de saber acompañar, de saber entender, de saber cuidar, de saber cuándo soltar y cuándo contener, de saber cuándo ir el sujeto según su estructura de personalidad, irle delegando más la responsabilidad frente a ese sufrimiento que está teniendo. Entonces, no remitirlo solamente a una función psiquiátrica porque muchos en su miedo de no saber qué hacer ante situaciones de patología, entonces vamos donde el psiquiatra entonces que nos adormezca el síntoma y en este caso cualquier otra patología que se nos está apareciendo, pero eso no es vivir psicológicamente también es el compromiso que uno asume con la patología, en cómo uno la personifica, pero no en sentido banal de la palabra de personalizar, no. Personificar es cuando ella es comprendida, entendida y cumple una función, un rol en nosotros, por utilizar una palabra más sencilla. Y, y entonces es aquí donde también Hillman entonces hace como este llamado también muy importante de que hombre, de que ese trabajo, los que están comprometidos con la psicología profunda y con realmente con ese trabajo psicológico y con el alma, es poder acompañarla, es acompañar sus múltiples manifestaciones, que en este caso es la patología, y en este caso la patología, como les estaba mencionando ahorita, entonces, eh, yo estaba reflexionando aquí algo que me ha llamado mucho la atención cuando estaba estudiando el texto, lo estaba repasando, que realmente las grandes obras, los grandes libros, eh, mm, grandes composiciones de letras para canciones y pinturas se han hecho en base al sufrimiento. O sea, tú en base a la felicidad no vas a sacar nada, no vas a escribir una novela o vas a hacer una pintura. No, es realmente eso lo decía un analista junguiano que no me acuerdo en ese momento el nombre, que vos en un estadio de felicidad no haces nada porque estás en otra sintonía, mientras que cuando estás con el sufrimiento, con el dolor y con la patología es donde salen las cosas más hermosas, es donde donde florece muchas veces lo mejor de nosotros. Entonces, es por eso
que estos grandes artistas también y grandes poetas y grandes literatos, muchos eran muy incomprendidos porque eran rechazados por gente que era normal, o sea, por gente que no estaba, digamos, dentro de los constructos sociales, políticos, familiares, culturales y religiosos, sino que vivían de otra forma, vivían su vida desde otra posibilidad. Entonces, ellos vivían su vida desde la misma patología como posibilidad de construcción, como posibilidad de darle rienda suelta a ese fenómeno que se les está manifestando como sufrimiento, pero poder transformarlo también en una gran creatividad. Bueno, no sé si de pronto tengan preguntas, si de pronto tienen preguntas, vamos a, vamos a responderlas. Déjenme yo reviso un poco por aquí, a ver si algunos de ustedes tienen preguntas por hacer. Bueno, por aquí dice Cris Díez que desde la felicidad también se pueden crear muchas cosas, pienso, pero mira que realmente no se le puede dar desde una función integradora a lo que en este caso es la felicidad, porque si vemos la felicidad no en términos positivistas, sino también la felicidad como algo, pero en realidad yo no lo he visto, Cris, yo no he visto que salgan grandes, que salgan grandes obras o que grandes escritos a partir de la felicidad. Pues yo no lo he visto, yo no lo he visto y, y bueno, de todas maneras pues es como cada quien como va asumiendo pues como ese trabajo, pero para mí la felicidad no tiene como esa función tan creadora como sí lo tiene el sufrimiento y en este caso la manifestación psicopatológica. Y claro, desde Hillman también eso es una perspectiva pues que se tiene muy en cuenta. Bueno, no siendo más, yo me despido y nos vemos dentro de 8 días con un nuevo Facebook Live sobre este texto que estamos hablando que es reimaginar la psicología. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y nos vemos en un próximo encuentro. Chao.